es simplemente de una magnitud increíble. Alucina, puedes parar, es una perdición eslava. En los últimos 7 días, Vladimir Putin perdió a un aliado, perdió a un dictador y perdió a un creyente. El dictador de Bielorrusia, Lukashenko, acaba de desafiar públicamente una orden directa del Kremlin. Después está el presidente de Serbia, uno de los pocos aliados que Rusia aún tiene en Europa, siendo obligado a renunciar. Y por supuesto, los conversos occidentales que se mudaron a Rusia porque creían que era una utopía occidental, ahora están admitiendo públicamente que les mintieron. El sistema detrás del que se esconde Putin comienza a resquebrajarse. Comencemos con el comandante ruso mencionado en nuestro último video, el único que amenazaba con un motín. Tenemos una actualización sobre eso. Seguro ya imaginan de qué se trata. Si vieron nuestro video de la semana pasada, recordarán a Alexander Lunin, el excomandante de batallón que grabó un video viral dirigiéndose directamente a Putin, exigiendo que el Kremlin arreglara las condiciones en el frente o enfrentara un motín militar. Esas fueron sus palabras exactas. Ese video obtuvo más de 50 millones de vistas y ahora el Kremlin ha respondido, pero no de la manera que él esperaba. Lunin fue arrestado antes de llegar al Kremlin para hablar con Putin. Según el sitio web del Poder Judicial ruso, donde puedes buscar el nombre de cualquiera, fue condenado por exhibir símbolos extremistas, en específico nazis. Desafortunadamente, solo sabemos que fue arrestado. Hubo una audiencia y se emitió un fallo, pero no conocemos exactamente cuál fue ese fallo. Es decir, no sabemos cuál es el castigo al que se enfrenta. El tribunal se niega a hablar públicamente. Cuando periodistas rusos pidieron información, respondieron que no hablan de eso en público, así que pueden interpretarlo como quieran. Ahora enfoquémonos en otro tipo de traición que enfrenta Putin, la internacional desde Bielorrusia. Hace una semana, el Wall Street Journal publicó un informe. Rusia presionaba a Bielorrusia para abrir un nuevo frente en la guerra de Ucrania y que cumpliera 3 demandas del Kremlin. Primero, permitir que Rusia lance drones desde territorio bielorruso, creando una amenaza desde el norte que obligue a Ucrania a redistribuir fuerzas lejos del frente oriental. Segundo, servir como base para provocaciones contra países de la OTAN. Y tercero, potencialmente comprometer tropas bielorrusas en combate activo. Putin básicamente decía: tengo toda la influencia porque Bielorrusia depende financieramente de Rusia, así que Lukashenko debe hacer lo que Rusia quiere o pierde el poder. Aquí fue cuando Ucrania inició su propia diplomacia, comenzando a actuar tras bambalinas. Advirtieron a Bielorrusia que involucrarse en la guerra traería malas consecuencias para Lukashenko. Ucrania tiene drones que ni Rusia puede detener. ¿Cómo va a luchar Bielorrusia contra eso? ¿Y adivina qué? En realidad funcionó porque Lukashenko salió en la televisión internacional. Habló con un periodista internacional y respondió preguntas que dudo que el Kremlin esperara. Primero, dijo abiertamente que si Ucrania empieza a atacar a Bielorrusia de la misma manera que han estado atacando a Rusia, bueno, ¿adivina qué? Bielorrusia no tiene ninguna oportunidad. Escucha esto. Bielorrusia ha estado mucho en los medios estas últimas semanas, principalmente porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que Rusia planea lanzar una nueva ofensiva contra Ucrania desde Bielorrusia. ¿El presidente Putin le ha planteado esta posibilidad? ¿Está presionando para abrir un nuevo frente desde Bielorrusia? Sí, hablamos del tema con Putin, pero no de la manera en que lo discuten los medios de comunicación. A menudo hablábamos con el presidente Putin sobre el hecho de que es inadmisible que la guerra en Ucrania se extienda a Bielorrusia. Ante todo, Bielorrusia, no queremos entrar en la guerra. Bielorrusia es vulnerable desde el punto de vista militar si Ucrania empieza a atacar a Bielorrusia como ataca a Rusia. Porque desde esta perspectiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, Bielorrusia está a su alcance de inmediato. Y entendemos que todas nuestras instalaciones logísticas y de producción podrían ser atacadas. Y por cierto, Ucrania ha declarado que ya tiene 500 objetivos en el territorio de Bielorrusia. Ahora, esto no es una afirmación descabellada. Piénsalo. Estoy bastante seguro de que todas las defensas aéreas que tenía Bielorrusia, estoy seguro de que todas han sido reubicadas en Moscú para proteger a Putin y a sus compinches. Eso implica que Bielorrusia, que ya cuenta con pocas defensas aéreas, probablemente ahora tiene menos de lo normal. Además, no tienen experiencia en la guerra de drones surgida por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha perfeccionado esto en 4 años y ha vencido a Rusia en ese juego. Bielorrusia no tendrá oportunidad.
la entrevista no terminó ahí. Lukashenko siguió hablando y siguió empeorando las cosas. En esta siguiente parte, básicamente dice que, oye, Rusia en realidad nunca usó territorio bielorruso para atacar a Ucrania, lo cual por supuesto no es cierto. Pero además de eso, también dice que si esta guerra se expande, Rusia no tiene ninguna posibilidad de realmente proteger a Bielorrusia. Escucha esto. Los bielorrusos no quieren la guerra, porque los bielorrusos sufrieron mucho en guerras anteriores, muchos civiles murieron. Y en tercer lugar, si Rusia atacara Kiev desde el territorio de Bielorrusia, entonces la línea del frente para Rusia y en consecuencia para Bielorrusia se expandiría en 1.500 kilómetros a lo largo de las fronteras bielorrusa, rusa y bielorrusa-ucraniana. No podemos proteger esta parte de la frontera, especialmente si las Fuerzas Armadas de la OTAN, las tropas de la OTAN y los países que apoyan a Ucrania desplegaran sus tropas en territorio ucraniano. Ahora, por supuesto, como puedes imaginar, Zelensky respondió a todas las afirmaciones que hizo Lukashenko. Y aquí está, échale un vistazo. Cuando comenzó la guerra a gran escala, fuimos atacados por misiles que mataron a niños y adultos. Y Lukashenko lo sabe. Se lanzaron una gran cantidad de misiles desde Bielorrusia. En ese entonces, él llamó a Ucrania y se disculpó. Dijo que estaba fuera de su control. No lo creo, pero eso es lo que ya dijo. Ahora, Rusia seguirá empujándolo más a esta guerra. Ahora él entiende que Ucrania responderá. Ya no es 2022. Ucrania tiene suficiente capacidad, incluso sin socios occidentales, para contraatacar. Esto lo está aprendiendo Putin. Continuemos con la declaración. No hay necesidad de más palabras. Hay retransmisores en sus torres de comunicación. En su territorio, a lo largo de las dos regiones que limitan con Ucrania, hay equipos que ajustan el fuego contra nuestra gente. Él debería retirar ese equipo. Creo que una semana es suficiente para que él haga eso. Porque ahora mismo, todos los días, nuestros civiles están siendo asesinados y los niños están siendo heridos como resultado de esto. Si él no lo hace, nosotros no lo haremos. Ahora, déjame explicar lo que Zelensky quiere decir aquí. Durante los últimos 4 años, Ucrania ha construido defensas, han creado sistemas para luchar contra los drones rusos. Y muchos de esos sistemas están, ya sabes, situados en la frontera oriental, la frontera que tienen con Rusia. Para contrarrestar esto, como respuesta a esta estrategia, lo que Rusia ha estado haciendo ahora es usar la frontera bielorrusa para volar sus drones más adentro de Ucrania y luego entrar por la frontera ucraniana. Entonces, lo que hacen es lanzar el dron desde Rusia, luego el dron simplemente vuela hacia abajo, se mantiene pegado a la frontera bielorrusa, frontera a frontera, permanece dentro del territorio bielorruso y luego da un giro brusco para ir a atacar una ciudad ucraniana. Además de eso, hay retransmisores, básicamente una tecnología de radio que ayuda a Rusia a comunicarse mejor con los drones. Entonces, si Ucrania está tratando de interferir la señal o hacer algo así, estos retransmisores básicamente disminuyen la probabilidad de que interfieran la señal de ese dron, porque están más cerca del dron. De esa manera, Rusia tiene más control sobre los drones. Zelensky dice que, si realmente quieres ayudar a Ucrania, elimines estas tecnologías para evitar que Rusia las use desde Bielorrusia contra civiles ucranianos. Ahora, Lukashenko realmente respondió a esta solicitud, y lo sabemos por los medios rusos. Ellos son los que están haciendo un gran escándalo al respecto. Pero antes de entrar en esa respuesta, déjame mostrarte a Lukashenko disculpándose con Zelensky, porque sabe que si no lo hace, las cosas pueden no irle bien en el poder. Escucha esto. Empezaron a amenazarme. En geopolítica, una sola decisión puede provocar una onda expansiva en los mercados a miles de kilómetros de distancia. Así que, si estás aquí buscando entender qué mueve al mundo, te voy a mostrar cómo los inversionistas más experimentados interpretan esos movimientos. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión en múltiples activos donde puedes seguir a los mejores inversionistas, ver sus carteras e incluso copiar sus operaciones de forma automática. Únete a conversaciones de mercado en tiempo real para compartir ideas, tendencias y preguntas a medida que se desarrollan los acontecimientos. Y todo eso te da acceso a una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETFs y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para explorar eToro. Con eToro, cualquiera puede invertir, no hace falta ser un experto en bolsa. No te lo pierdas. Y ahora, volvamos al video. Tuve que responder. Si Vladimir Alexandrovich se sintió ofendido, le pido disculpas por esas palabras. Quizás no debía hacerlo, considerando que él está en guerra después de todo. Quizás no debía hablar tan duramente al respecto.
Pero por otro lado, él debe entender que a menudo decimos, cosechas lo que siembras, por lo tanto uno debe ser más cuidadoso y precavido. Además, él lo entiende perfectamente bien. Enfatizo una vez más que no se debe esperar ninguna acción militar de Bielorrusia y especialmente de mí. Desde los primeros días de la guerra, sugerí cómo llegar a un acuerdo y cómo hacer la paz. Ahora, esto no fue una disculpa vacía. Y déjenme mostrarles a qué me refiero. Justo después de que se transmitió esta entrevista y justo después de que Zelensky hizo su exigencia sobre, oye, quiten estos retransmisores, ¿adivinen qué? Blogueros militares rusos están confirmando que Bielorrusia realmente ha cerrado las operaciones de MTS, que es una compañía telefónica rusa que tiene infraestructura dentro de Bielorrusia. Puedes suponer o hacer una suposición informada que Rusia usaba esta tecnología y compañía para controlar mejor sus drones. Ahora Rusia tendrá más dificultades y Ucrania más facilidad para defenderse de ataques con drones. Ahora, por supuesto, como mencioné antes, esta noticia viene de blogueros de guerra rusos y ellos no tienen ningún incentivo para mentir y hacer que Ucrania se vea bien. No tienen ningún incentivo para mentir y hacer que Bielorrusia se vea mal. De hecho, estos blogueros de guerra están furiosos porque ven esto como un insulto hacia Putin, un insulto hacia Rusia. Básicamente una prueba de que la influencia de Rusia está disminuyendo, incluso en su propia esfera de influencia. Mira cómo están reaccionando. ¿Cómo se sienten nuestros pensionados del Kremlin sobre esto? Nuestro propio aliado está fastidiando a nuestro país al cerrar nuestro MTS. Viejo cornudo del Kremlin. Retírate y deja el camino a los jóvenes. Bielorrusia está enfrentando a Rusia. Ahora, aquí es importante recordar que Lukashenko, más específicamente, depende de Rusia financieramente para mantenerse en el poder. ¿Sabes? Estoy seguro de que Rusia lo está ayudando, con gas barato, tal vez incluso con dinero. ¿Cómo va a responder a eso? Putin todavía tiene esa carta a su favor. ¿Sabes qué? Lukashenko lleva en el poder más tiempo del que he vivido. Ha sido el dictador de ese país desde 1994. Eso es muchísimo tiempo. Ahora, no es una buena persona, pero eso no significa que sea una persona tonta. Él sabe cómo moverse, al menos políticamente. Sabe que si pierdes a un patrocinador, tienes que encontrar otro. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Mira esto. Acaba de volar a Pekín y pasó varios días reuniéndose personalmente con Xi Jinping. Al finalizar las reuniones, Pekín declaró formalmente su apoyo a la protección de la soberanía bielorrusa. Ahora, estoy seguro de que esta declaración está destinada a disuadir a Ucrania de lanzar cualquier ataque dentro de Bielorrusia. Pero creo que el verdadero mensaje en realidad es Lukashenko enviando un mensaje a Moscú. El mensaje es bastante claro. Si Rusia se niega a seguir financiando a Lukashenko y su gobierno, ¿adivina qué? China está más que dispuesta a intervenir. Y China, aunque tiene algunos desafíos económicos, sigue siendo una economía mucho más grande que Rusia. Unos cuantos cientos de millones de dólares al año que van a Bielorrusia. Eso probablemente sea un error de redondeo para el Partido Comunista Chino, algo que Putin debe considerar. Ahora, como si esto no fuera poco, otro aliado de Putin fue obligado a renunciar en Serbia. Antes de esa noticia, repasemos rápido nuestro segmento de memes. Ya conocen la regla. Si les gusta el meme, denle al botón de suscribirse aquí abajo. Y si ya están suscritos, solo denle al botón de me gusta aquí abajo. De verdad nos ayuda mucho con el algoritmo. Ahora, los memes de hoy son un poco más para adultos, algo más maduros. No hay nada malo, solo es la forma en que están redactados. El primero que tenemos no es un meme, sino palabras de un bloguero de guerra ruso que analiza la situación en Moscú y Crimea y dice: amigos, así está la situación. Nos están fastidiando una y otra vez, y nosotros solo lo aceptamos. Bastante gracioso. Esto ni siquiera es un meme. Estoy seguro de que lo decía en serio cuando lo dijo. El siguiente es un clip de Moscú ardiendo, refinerías rusas incendiándose, y luego alguien comparte solo una palabra del diccionario ruso. ¿Sabían que Rusia en realidad tiene una sola palabra para la frase hazlo y averígualo? Estoy seguro de que lo voy a pronunciar mal, pero esa palabra es dobio biblas. No sé si lo expresé bien, pero espero que lo vean en su pantalla. Ahora, esto me recuerda a la palabra alemana que no puedo pronunciar, Schadenfreude, que básicamente significa que alguien disfruta de la desgracia de otra persona. Y siento que muchas personas que ven este canal están disfrutando de la desgracia de Putin. Yo mismo, por cierto. Pero, aún así, creo que es una palabra importante que hay que aprender. Volvamos a los temas serios. Ahora, antes de hablar sobre la renuncia forzada del presidente serbio, hablemos del mayor aliado de Putin, China y Xi Jinping. Y adivina qué, el Partido Comunista Chino puede ver hacia dónde va esta guerra. Y ahora China está instando fuertemente a Putin a regresar a las negociaciones y terminar la guerra. Ahora, por supuesto, aquí es donde tenemos que ser claros. China preferiría que esta guerra continúe en lugar de que se detenga porque está obteniendo muchos beneficios de ella. China está vendiendo drones a ambos bandos, Ucrania y Rusia.
Además de eso, China está obteniendo ese jugoso descuento en el petróleo ruso. Y por supuesto, como mencionamos al principio del video, muchos de los aliados tradicionales de Rusia ahora ven a China como su hermano mayor. Así que China está beneficiándose prácticamente en todos los frentes. Por eso prefieren que esta guerra continúe en vez de que termine. Por supuesto, no pueden permitirse que Rusia pierda esta guerra porque debilitaría su bloque. Así que ahora que están viendo que Rusia está teniendo dificultades, están presionando a Putin para que negocie algún tipo de tregua donde él siga en el poder. Ahora, hablemos del presidente serbio, Aleksandar Vučić. Acaba de anunciar que renuncia y que se celebrarán elecciones anticipadas en las próximas semanas. Para entender por qué esto le importa a Putin, necesitamos saber por qué Vučić se va y qué relación tenía con Rusia. Empecemos con lo primero. Ahora, por supuesto, Vučić no está siendo obligado a salir por la guerra en Ucrania. Serbia ha estado lidiando con protestas antigubernamentales desde noviembre de 2025. La protesta inició tras un escándalo de corrupción por una nueva estación de tren cuyo techo colapsó meses después de construirse, causando varias muertes. Y la investigación reveló que el contrato gubernamental se había otorgado con base en sobornos y, ya sabes, comisiones ilegales. El gobierno intentó encubrir la investigación, lo que aumentó la protesta. Vučić luchó contra esto todo el tiempo. Él decía, oye, yo no era el que estaba siendo implicado, no voy a renunciar. Mientras tanto, los manifestantes exigían su renuncia. Bueno, ahora finalmente anunció que va a renunciar. Vendrá un nuevo presidente. Ahora, aquí es donde es importante observar su relación con Putin. Ahora, Vučić no era tan pro-Rusia como alguien como Viktor Orbán en Hungría, quien era muy famoso por defender abiertamente a Putin en las cumbres de la Unión Europea, pero aún así era como el segundo líder prorruso más importante de Europa. Serbia, por supuesto, históricamente tiene lazos religiosos y culturales con Rusia. Y además de eso, Vučić aprovechó cuidadosamente esos lazos para conseguir votos dentro del país y, por supuesto, obtener apoyo y respaldo financiero fuera del país. Así que definitivamente es una buena noticia para Ucrania que él se vaya. Pero para ser justos, no sabemos exactamente quién lo reemplazará. Como mencioné, la guerra ni su apoyo a Putin influyeron mucho en su renuncia. Así que es posible. No conozco la política interna de Serbia, así que si ustedes saben, corríjanme en los comentarios. Pero es posible que alguien igual que él pueda tomar su lugar, al menos en términos de política exterior. Política exterior relacionada con Rusia. Quien siga la política serbia más de cerca que yo, puede confirmarlo en los comentarios. Ahora enfoquémonos en el tercer frente que enfrenta Putin. Y esos son realmente los simpatizantes occidentales que apoyaban tanto a Putin y a Rusia, que se mudaron a Rusia porque pensaban que Rusia era mejor que los países occidentales. Y ahora están descubriendo que eso no es exactamente la verdad. Déjame mostrarte este informe, es de la BBC y lo acaban de publicar. Ahora, el informe cubre a dos personas. Un tipo aquí de Texas y otro de Gran Bretaña, si no me equivoco, que se mudaron a Rusia y luego están descubriendo que les mintieron en línea. El primer hombre se llama Leo Haar. Se mudó de Texas a Rusia. Y desafortunadamente, esa es una tendencia muy común. Y cuando digo común, este es el segundo tipo que hemos cubierto en este canal que deja su vida atrás en Texas y se va a Rusia. No sé si Rusia tiene más influencia en Texas que en otros estados, pero siento que muchos tejanos, quizá más que en otros lugares, no es que sean cientos de personas, todavía son como docenas de personas, pero una cantidad considerable de gente de Texas se está mudando a Rusia. Ahora, Leo es un cristiano devoto y se mudó con su esposa y 3 hijos, buscando un país donde, según sus palabras, los valores cristianos tradicionales todavía moldean la vida diaria. Y después de escuchar cómo Rusia estaba defendiendo los valores occidentales, eligió Rusia. Ahora, desafortunadamente, las cosas empezaron mal en cuanto llegó allí. Lo estafaron por $60,000 de hecho. Más de $60,000 por alguien en quien había confiado en su nueva comunidad. Esto fue un gran problema para él porque lo dejó sin hogar, y a partir de ahí, la situación simplemente empeoró. A sus hijos mayores no les gustó el estilo de vida ruso, y desde entonces se han mudado de regreso a Estados Unidos. Su esposa ya no vive con él, ahora vive solo, atrapado en un país donde se está desilusionando. Ahora, quiero señalar que Leo dio esta entrevista a la BBC, así que hay citas directas de él, pero él dice que no tiene problemas con los rusos comunes. Comenta que son personas encantadoras y amigables, pero tiene problemas con el sistema, señalando que la economía rusa enfrenta dificultades. La segunda dificultad que enfrenta es la restricción de información en Rusia. Ahora, esta es su cita directa que estoy leyendo. Así que dice, en Rusia no tienes estos valores de derechos humanos que tenemos aquí en Estados Unidos. También dice que extraña las libertades que formaron la personalidad estadounidense.
El segundo tipo se mudó del Reino Unido a Rusia, buscando una relación tradicional. Y él dice, Rusia no es una utopía como la gente la está pintando en las redes sociales. Él señala específicamente que hay una prevalencia de hogares monoparentales y que las tasas de divorcio en Rusia no son nada como lo que el influencer occidental le había dicho antes de mudarse. Luego, él critica abiertamente a los influencers estadounidenses y británicos que siguen promoviendo una imagen idealizada de Rusia a sus audiencias, diciendo que hay personas como él que se están mudando debido a la propaganda, y luego se dan cuenta de que todo era solo propaganda. Ahora, aquí es donde es importante señalar que criticamos mucho a Rusia en este canal, pero hay algo en lo que son muy buenos, es la propaganda. Podrían superar a Estados Unidos, China y a todos los demás juntos. Y esa es una de las razones por las que hacemos lo que hacemos aquí en este canal. Luchar contra la propaganda rusa y luchar contra las mentiras que están difundiendo. Y aún mejor que yo, tengo al ex Navy SEAL Chuck Farr, quien sabe mucho más sobre temas militares que yo, y él explica exactamente cómo la historia que cuentan los rusos sobre su ejército en realidad no coincide con la forma en que se están comportando en el frente. Aquí tienes otro clip de nuestro segmento exclusivo para miembros donde Chuck Farr analiza imágenes del campo de batalla. Lo llamamos análisis de campo de batalla. Échale un vistazo. Sí, aquí tenemos, creo que esto es una grabación de un solo tanque Leopard enfrentándose a 2 columnas de vehículos blindados rusos. Ahora, este tipo va a hacer algo muy inteligente al principio del clip aquí. Puede elegir entre los 3 primeros objetivos. Va a esperar hasta que un objetivo bloquee la única ruta de escape y luego lo elimina. Así que justo ahí ha bloqueado la única otra carretera hacia él. Así que ha canalizado a todos los demás vehículos para que ahora tengan que ir directamente hacia él. Así que ahí falló. Bien, no falló con el segundo. Así que ahora este tipo está girando y está poniendo su blindaje de lado. Su mejor protección de blindaje es de frente. Ahora ha girado un lado vulnerable hacia el adversario y ¡pum!, le dio. Observa lo que dije. Estos tipos están encausados y ya no tienen salida ni pueden dar la vuelta. Así que de nuevo, ya hemos hablado de esto antes. Esto es cruzar la T. En la T, estos tipos son la barra vertical. La barra horizontal está ocupada por el Leopard, así que todo lo que tiene que hacer ni siquiera tiene que mover mucho su arma, solo tiene que cambiar la elevación. Va a destruir el primer tanque, destruyó el tercero, cuarto y quinto. Mientras estos huyen, les disparará por la espalda. Bien, ahí el propelente se está incendiando. ¿Ves esas llamaradas saliendo de las escotillas? Sí. Ese es el propelente ardiendo en la torreta. Bien, ahí está nuestro Leopard. Bien, está avanzando, disparando y moviéndose rápidamente. Mira, está cambiando su ubicación constantemente. Ahora está enfrentando a estos tipos en una calle paralela. Sí, esto es, ya sabes, un excelente uso de ese tanque. De nuevo, no quieres enfrentar con un solo tanque a una columna enemiga de frente, ¿verdad? Esto requiere habilidad, entrenamiento y unos huevos bien puestos. ¿Verdad? Nadie más lo respalda. Mira, esto es épico. Esto es un manejo increíble de esa arma. Gran coordinación con su equipo, gran coordinación con los drones. Ahora, si te interesa contenido como este y otras series que estamos haciendo solo para miembros, puedes hacerte miembro ahora mismo haciendo clic en el botón de unirse aquí abajo o simplemente haciendo clic en el enlace en la descripción. Es el primer enlace.